Hola, muy buenas tardes. Dios te bendiga. Es un gusto estar aquí y saludarlos por este medio. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Sean todos muy bienvenidos a nuestro estudio en búsqueda de la verdad. Estamos cada semana teniendo este estudio en el cual pues estamos aprendiendo muchas cosas respecto a la palabra del Señor, qué es lo que Él anhela de cada uno de nosotros, qué es lo que Él desea de sus hijos, que nosotros aprendamos a, a conocerlo a Él, qué es lo que Dios como Padre, como Creador y como Salvador desea de cada uno de nosotros. Vamos a dar un tiempo, amados hermanos, para poder etiquetar y compartir este estudio y que otras personas también puedan estar recibiendo lo que Dios está haciendo para cada uno de nosotros. Vamos a dar unos segundos. Si ustedes también pueden, por favor, compartir para que podamos ser más y cada vez más ir creciendo como, como familia en Cristo Jesús. Bendiciones, amada Eunice, Dios te bendiga. Muy buenas tardes. Vamos a dar unos minutos nomás para poder compartir y ver si se está viendo el en vivo. Y como les digo, cada semana igualmente, gusto en saludarte. Y pues igual me gustaría que si pueden ver si se está transmitiendo en las páginas o en los grupos, que podamos estar seguros que sí se está viendo en todas partes. Yo aquí también estoy checando que sí se esté mirando. Ok. Creo que hoy entré al revés, entré por el grupo de citas bíblicas, pero ahorita ya lo estoy arreglando. Ya va a quedar listo el en vivo para que puedan ingresar. Vamos. Muy bien. Ya estamos listos. Bueno.
Tengo un poco de problemas con el internet. Díganme si sí se está escuchando bien para que puedan ustedes pues que si se esté escuchando, que se esté viendo, que no se esté cortando. Si en caso que se dejara de escuchar o que dejara de verse, por favor, para que puedan ustedes avisarme, se los voy a agradecer. Muy bien, hola, Dios te bendiga. Es que en mi computadora aparece la imagen congelada, pero voy a reiniciar la página para ver que sí se esté viendo correctamente. Ok, pues muy bien, vamos a iniciar y pues saludando nuevamente a cada uno de ustedes y que puedan estar aprendiendo mucho, como hasta el día de hoy nos hemos estado esforzando para traer este material que sea de edificación para cada uno de ustedes y que puedan también ustedes a su vez poder compartirlo con otras personas, que en su familia también estén teniendo esa convivencia como familia, donde puedan estar compartiendo todo lo que están aprendiendo. Amén. Ando un poquito agitada, no he estado sintiéndome muy bien de salud hoy, pero aquí estamos haciendo el esfuerzo por cada uno de nosotros y de ustedes. ¿Por qué? Porque es bueno y es un deleite estar buscando de la presencia del Señor, siempre es un deleite, y Él es el médico de médicos y Señor de señores, así que estando siempre nosotros buscando hacer la voluntad del Señor, no hay nada que tengamos que temer, no hay nada que no pueda Él tomar el control de cada una de las situaciones que pudiéramos estar pasando, ¿verdad? Él siempre tiene el control y lo tendrá porque Él es Dios poderoso y soberano. Amén, bendiciones. Y pues vamos a iniciar con una oración para ponernos en manos de nuestro Señor. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, de que seas tú, Señor, hoy guiando mis palabras, Señor, cada una de las cosas que se vayan a hablar, que tú prepares mi corazón y mi mente para estar, Señor, unida, Señor, a tu corazón, a lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón sean esa tierra deseable, Señor, en la cual tú deposites esa semilla, que seamos una tierra fértil. Te pido que en el nombre de Jesús, todo lo que nosotros hoy estemos aprendiendo, que sea revelado a nuestra alma, para que podamos crecer más en el conocimiento de tu palabra. Te pido, Señor, por aquellos que están escuchando este mensaje, este video, que tú sigas trabajando en sus vidas, bendice sus familias, las ponemos delante de ti, Señor, primeramente poniéndonos, Señor, y reconociendo que tú eres nuestro Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados, por nuestras fallas, por nuestras debilidades, y pedirte, suplicarte que tú sigas trabajando en nosotros, que tú nos sigas guiando en cada momento de nuestra vida, para que estemos dentro de tu voluntad perfecta y agradable. Te pido, Señor, que tú
tengas el cuidado de nuestra familia mientras nosotros estamos en este estudio, para que nosotros podamos estar confiados. Sé que tú tienes control y cuidado de nuestra familia, Señor, pero sé que también como Padre tú te agradas de que nosotros digamos, que te pidamos y que confiemos que tú lo harás, Señor. Por eso todas estas cosas te las pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y recibe, Señor, esta alabanza, esta adoración, porque tú eres bueno, Señor.
cielo por salvarme. Me viniste a rescatar. Tu transgresión tú perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Oh, no hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso tu nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Amén, amén. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú tienes para nosotros. Y pido perdón, Señor, porque equivoqué el canto, la letra, Señor, porque la transgresión que tú perdonaste es la nuestra, Señor. Y así, Señor, como tú perdonas, Señor, nuestros pecados, también perdonas nuestras fallas. Y yo sé, Señor, que tú conoces la intención de mi corazón. Sé, Señor, que tú sabes, Señor, que el fin de esto es adorar y glorificar tu santo nombre, Señor. Te doy las gracias, amado Dios, por tu presencia en nuestros hogares, Señor, en cada lugar de los que están mis hermanos y cada una de sus familias aquí representadas. Señor, te damos las gracias y seas siempre bienvenido en cada uno de nuestros estudios, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y pues bien, sabemos que todos, buenas tardes a cada uno de ustedes, sabemos que todos cometemos errores, ¿verdad? Hay algo que de repente me pasa, que las letras como que se me pasan de los renglones, de un renglón a otro, ¿verdad? Que se me cambian y pues cometí el error de cambiar una palabra por otra, pero es de humanos errar, ¿verdad? Una disculpa, primeramente al Señor y después a cada uno de ustedes. Y pues vamos a continuar con el tema, amados, porque hoy tenemos un tema un poco extenso y pues no queremos que nos agarre el tiempo, ¿verdad? Vamos a comenzar. Y el tema que tenemos hoy, amados, es el tema número 5. Es la salvación del pecado.
Este tema es como una recopilación de todo lo que es la palabra de Dios, y vamos a entender desde el inicio que empezó, desde la creación, cuando el hombre como género humano cayeron en pecado y fueron desterrados de ese paraíso que Dios había creado para ellos. ¿Y cuál fue la reacción de Dios para ellos? ¿Qué es lo que Él hizo? Porque Él no se quedó de brazos cruzados y no dijo, pues ni modo, es la consecuencia de su pecado y pues ni modo, van a morir. Él, por amor, Él envió a su Hijo. Vamos a ver a qué vino su Hijo también al mundo, por qué Jesucristo murió por cada uno de nosotros y cómo es que Él va trabajando en cada uno de nosotros. Hoy tenemos un tema hermoso, lleno de riqueza en lo que es la palabra de Dios, y pues vamos a dar inicio. Les pido que por favor traten de tomar nota, porque son cosas esenciales que todo cristiano debe de conocer y debe de entender. Debemos de dominar este tema para que nosotros podamos hablarle a los demás, porque este es lo que se le llama dar el plan de salvación. A eso se le llama, ¿verdad? Que la persona pueda estar consciente de cuál es la naturaleza que todos tenemos antes de venir al Señor, que es una naturaleza caída, que es una persona carnal y que es dominada por el pecado, que es una ley que domina a todos los hombres. Entonces, todos como hombres, bajo una naturaleza caída, todos vamos a estar en pecado. Por eso es necesario que nosotros vayamos al Señor para que Él nos dé un nuevo corazón, que podamos entender todo eso y principalmente que podamos tener esa cercanía con nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Y que podamos a su vez poder alcanzar esa salvación, poder entender y aprender que son promesas que Dios hizo para cada uno de nosotros. Él las dio. ¿Para qué? Para que nosotros por fe podamos alcanzar la salvación. Esto es algo muy importante que todos nosotros como hijos de Dios debemos de conocer y debemos de entender. Obviamente, al ser hijos de Dios es porque ya hemos creído en esas promesas. Muy bien, vamos a dar inicio. El texto base de este estudio, que se titula La salvación del pecado, es Mateo 1:21. Y dice así: María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Vamos a mirar algunos puntos en los cuales se va a ir desarrollando ese tema. Dios hizo al hombre, Génesis 1:27, a su propia imagen. Dios lo creó a imagen de Él. Él quería que fuéramos esa creación que fuera especial. ¿Por qué? Porque está diseñada conforme al corazón de Dios, a imagen y semejanza del corazón de Dios. No es necesario que sepamos exactamente cómo Dios nos hizo. Si usaba algún proceso gradual, como los evolucionistas trataban de enseñarnos, todavía es Dios quien nos creó. Hay muchas personas que, como los evolucionistas, ¿no?, que dicen que somos un producto de una explosión y que de ahí, de las bacterias, se fue desarrollando ese microorganismo, se convirtió en no sé, un insecto, de un insecto a un
otro animal y que fue evolucionando desde el mono y así, ¿no? Pero esa es una gran mentira. Como les he dicho, en esos estudios vamos a estar derribando toda mentira que se ha levantado en contra del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña y nos da una luz para poder mirar cuál es la verdad de Dios, que es absoluta, no hay margen de error en esa verdad. Nosotros como humanos podemos sacar muchas teorías, como la evolución es una teoría, es algo que no está comprobado. Y la creación no es una teoría, es un hecho evidente y tangente que se puede comprobar. Dice en Romanos capítulo 1 que toda la gloria, todo lo que es visible manifiesta la gloria de Dios. Tanto la creación de lo que es el reino animal como todo lo que son la tierra, mares, ríos, manantiales, árboles, vegetación, todo eso, y aún la raza humana, todo eso habla de la grandeza de Dios, la grandeza creativa de Dios. Y podemos ver también que no solamente es creado esta tierra, sino que también hay otras tierras, hay otros cielos y las galaxias, todo el universo, todo es creación de Dios. Y eso lo habla la palabra de Dios. Antes, aún cuando no se tenían telescopios, que no sabía qué había, no se sabía qué había pasando la atmósfera. Y en la Biblia ya decía, los cielos de los cielos. Dios ha dejado todos esos secretos ocultos en la palabra de Dios para cada uno de nosotros, pero es necesario que nosotros tengamos ese compromiso para poder aprender más y más de lo que es la palabra de Dios y de lo que Él nos quiere enseñar. El hombre es responsable a Dios. Deuteronomio 30:10. Repito la cita, Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, porque he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Como hemos dicho muchas veces, Dios no busca el exterminar al hombre o al pecador. Él busca que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento. Él nos muestra a través de su palabra qué es lo bueno y qué es lo malo. Nos pone, obviamente, lo bueno va a traer bendición, nos va a llevar hacia esa vida eterna, y lo malo nos va a llevar a esa muerte eterna. La paga del pecado es muerte, y todos aquellos que practican el pecado van hacia la muerte eterna. Por eso Dios dice, escojan lo bueno para que vivan. Dios quiere que nosotros tengamos vida. El hombre es un ser dual. Tenemos cuerpo y alma. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11. Repito la cita. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí también nos está hablando que hay otra parte que forma parte de nosotros, que es el Espíritu. Entonces, ¿quién puede conocer el Espíritu de nosotros los hombres? Pues el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él escudriña nuestra mente, escudriña nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón.
El hombre fue hecho a la imagen espiritual y moral, no física de Dios. Es decir, Dios es espíritu. Nosotros también somos espíritu. Dios ama, nosotros también podemos amar. El hombre es como Dios en que puede experimentar emociones, puede razonar, etcétera. Los animales no tienen estos poderes a tal grado. Sí dice la palabra de Dios que hay animales que tienen alma, tienen emociones, pero no al grado que nosotros podemos hacerlo, no al grado ellos no pueden tener el raciocinio que nosotros podemos tener o la inteligencia que nosotros podemos tener. Hay personas que dicen, por ejemplo, los pericos, ¿no? Dicen que pueden tener la inteligencia de un niño o el habla de un niño como de 3 años. Entonces vemos también ejemplos como los perros. Yo en el caso mío tengo 5 perros y la verdad que yo veo que son muy inteligentes, pero también veo que ellos aman y son fieles. Y se puede ver en otros tipos de animales, ¿verdad? Que también tienen estos rasgos o características, pero nunca se van a comparar a Dios porque los animales no fueron hechos a la semejanza de Dios y nosotros sí, la raza humana sí. El hombre tiene voluntad propia y libre albedrío. Y ahí es donde ya nos empezamos a encaminar un poco más al tema. En ejercicio de este poder o mientras nosotros estemos ejerciendo nuestra voluntad o nuestro libre albedrío, el hombre puede hacer de su mundo un paraíso o un infierno. Es el poder más sublime que tenemos. Dios respeta a tal grado nuestro libre albedrío que aun cuando las cosas sean malas para nosotros, Él no interviene. Él nos da a entender, nos da a conocer a través de su palabra qué es lo bueno y qué es lo malo. También puso en nosotros algo que se llama conciencia, que también está en el espíritu. Como hay un estudio en el estudio pasado que vimos, hay un capítulo que habla sobre cómo estamos nosotros compuestos, cómo se compone el alma, que vimos que está en la mente, las emociones y nuestra voluntad. Pero en el espíritu también está el conocimiento, está la conciencia y la comunión, que es lo que nos hace acercarnos a Dios. Pero en el alma está la voluntad. Ese es el libre albedrío que Dios no toca, es intocable. En cambio, Satanás sí lo toca. Él no necesita permiso para llegar y tentarnos, para llegar y traernos tentación. Dios no. Dios nos da a escoger y nos dice, aquí está lo bueno, lo malo, escoge. ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida? ¿Tú quieres tener bendiciones en tu vida para ti y para tu familia? Entonces haz lo bueno. Si tú no quieres que te alcancen todas estas maldiciones, enfermedades, entonces no hagas lo malo, porque lo malo va a traer estas maldiciones. Dios nos enseña claramente qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. La raza humana es una. No hay más razas humanas más que nosotros. La Biblia, la biología, la psicología y su naturaleza religiosa lo afirman. Considerando el origen y la naturaleza del hombre, concluimos que Dios lo hizo a su imagen para su gloria y que el hombre no se evolucionó del reino animal como lo quiere hacer creer la ciencia. Es un ser moral, responsable a Dios y posee la capacidad de tener comunión con su Dios. Su cuerpo físico, el cual es parte íntegra de una persona, es materia, y mientras el hombre interior, el alma, es espiritual. El hombre, quien Dios había creado para tener comunión con él, no puede tener ninguna meta más alta que la de amar y servir a su Creador y llegar a ser como él moral
y espiritualmente tanto que sea posible. Y pues podemos mirar que aun cuando ciertas personas enseñan que somos producto de la evolución, la misma ciencia, sin embargo, puede comprobar que no es verdad, porque hay algo en cada uno de nosotros que se llama ADN, que es muy diferente el ADN humano al de los monos. Nadie comparte el mismo ADN que la raza humana, así como el ADN de cada uno de nosotros es diferente. Hay rasgos. ¿Por qué? Porque este se conforma de genes que se comparten del padre y la madre. O sea, no puede, ningún ser humano puede tener un ADN igual que otro. Puede ser muy, muy semejante, que es donde se compara, ¿no? O se puede saber cuando son pruebas de paternidad y todo eso se puede saber por eso, porque son muy parecidos, mas no iguales. Pero nunca se va a comparar el ADN humano al de un animal. Jamás, por más que quieran hacer creer que nosotros venimos del mono, es algo que es totalmente imposible. No se puede, no puede ser posible. Vamos a ver sobre la prueba y la caída del hombre. Algunas personas dicen que el hombre siempre ha progresado hacia adelante, pero el hombre vino de la mano de Dios y este cayó en calamidad, una calamidad terrible, una equivocación terrible. La Biblia afirma la segunda de estas dos posibilidades. Una es que Dios hizo al hombre defectuoso, que no estaba correcto, más la palabra de Dios dice que cuando Dios creó todo esto era bueno, ¿verdad? Que él vio que era bueno. Así que tenemos que desechar esa teoría que pueden creer algunos, que Dios hizo al hombre con un defecto. Y la segunda es que el hombre cayó en un error o en una calamidad terrible, que esto es lo que la Biblia dice que fue lo que pasó. En el punto número 1, el hombre se encontró en una situación de prueba. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2. Versículo del 16 al 17. Mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, ese último todavía no iba, ¿verdad? Pero Dios mandó a Adán y a Eva que no comieran del fruto del conocimiento. De todos los árboles que había en el huerto del Edén podían comer, pero no de ese. Y ellos desobedecieron. Génesis capítulo 3, del 6 al 24, vamos a ver que ellos cayeron en la tentación que Satanás les hizo. Repito la cita, Génesis capítulo 3, versículos del 6 al 24. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y lo comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día.
Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios ya sabía dónde estaba, pero él quería ver qué era lo que le iba a contestar a Adán. Y le respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comiese? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, o sea, de sus embarazos, y darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cargos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Este es el inicio de todas las cosas que nos han pasado. Y este es el inicio de donde nació ese primer pecado, el cual hizo que el pecado brincara a todas las generaciones de la tierra. Podemos ver aquí que todo lo que Dios creó fue bueno. Y Él hizo un jardín, un paraíso grande, hermoso para su creación, para Adán y Eva y todos los hijos que ellos iban a tener. Pero a causa de la tentación a la cual ellos fueron expuestos por Satanás, ellos dice la palabra que ellos vieron ese árbol que era bueno para comer y para conocer. Ellos querían conocer todo lo que Dios había dicho que no era bueno para ellos. Dios nunca nos va a engañar. Y Satanás les dijo, Dios les ha dicho esto, Dios les ha dicho esto otro. ¿Cuántas veces a cada uno de nosotros no nos hace ese tipo de comentarios o pensamientos? Lo siembra como pensamientos en nuestra mente y nos incita a dudar de lo que Dios nos ha hablado, de lo que Dios ha hablado en nuestro corazón. Y desgraciadamente hay veces que cedemos ante esos comentarios que Él nos hace. ¿Por qué? Porque nuestra fe es débil, porque a veces nosotros fallamos y caemos en ese pecado, así como Adán y Eva cayó en ese pecado. Y
dice que el pecado trajo castigo. Lo pudimos ver ahorita en Génesis del 17 al 24, que lo acabamos de leer. Los resultados de la caída del hombre son universales. Vamos a ver en el libro de Romanos o carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así como Adán pecó, la muerte pasó a nosotros, el pecado pasó a nosotros a través de ese ADN. Fuimos heredando ese pecado generación tras generación. Cada vez, hermanos, que el hombre peca, se activa algo que se llama iniquidad en nuestra vida, que es la herencia del pecado que todos heredamos, y esta se pasa de generación a generación. Cada generación nueva que va naciendo trae como herencia ese pecado, pero no se activa en esa generación hasta que uno de ellos comete pecado, el pecado que sea, que tenga cualquier nombre, se vuelve a activar. Entonces todos traemos esa herencia, así como podemos traer la herencia del color del pelo, de los ojos, de la voz, no sé, el tipo de voz lo heredamos de la mamá, del papá, el carácter, el temperamento, etcétera. Todo eso se hereda, pero también el pecado se hereda. Entonces nosotros vamos a ir aprendiendo qué es lo que nosotros ahora que tenemos ese conocimiento de que es heredado ese pecado y que nosotros somos conscientes de que eso está en nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ahorita vamos a mirar qué es lo que tenemos que hacer. La naturaleza y los efectos del pecado. ¿Qué es lo que provoca el pecado? Ya vimos ahorita que lo que Dios manda que no hagamos, la desobediencia es pecado. Desobedecer todo lo que Dios dice que no debemos hacer, eso es pecado. Un ministro una vez preguntó, ¿es el hombre un pecador porque peca o peca porque es un pecador? En cuanto al pecador, vamos a notar lo siguiente. Muchos dicen, ay, es que robó porque tenía necesidad. No, amados. Roba a la persona, ¿por qué? Porque es un ladrón. A las personas les gusta el pecado. La persona que miente es porque es mentiroso. La persona que adultera es porque es adúltero en su corazón. Y la persona que peca es porque es pecador. El pecador siempre va a pecar. Pero el que se arrepiente se va a alejar del pecado. ¿Por qué? Porque ha decidido alejarse del pecado por amor a Dios. Porque ha decidido que su vida sea diferente. Entonces ahora el Hijo de Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a tratar de santificar todos los días, va a tratar de ser diferente, va a tratar de que las cosas empiecen a cambiar día a día, va a entrar en un proceso de santificación y obviamente no va a practicar el pecado. Vemos que como características o efectos que tiene una persona que comete pecado es que el pecado es una infracción de la ley. Todo esto tenemos que tenerlo muy claro. El pecado es infracción de una ley. Vamos a ir a carta primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es la responsabilidad de la persona
Vamos a ver también que la responsabilidad de la persona se determina según sus conocimientos. Vamos a ir a Santiago capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a hacer lo bueno, a hacer todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él nos dejó un ejemplo, nos dejó en su ley tanto lo bueno como lo malo, lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios. Entonces, si nosotros creemos que por no estar cometiendo pecados y estar transgrediendo la ley, ya no estamos pecando, pero no hacemos lo que es bueno, eso también es pecado. Y lo dice la palabra de Dios. Si tú sabes que debes de orar y no oras, eso es pecado. Si tú sabes que debes de leer y no lees, eso es pecado. Si tú sabes que debes ir y congregarte y no dejar de ir y no lo haces, hermano, estás pecando. Tenemos que ser íntegros, como siempre se los he dicho. Hablar lo que es lo bueno y lo justo delante de Dios, porque a fin de cuentas Él escudriña nuestro corazón. Vemos también que el pecado es la experiencia universal de la humanidad. Vamos a ir a carta a Gálatas, capítulo 3, versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Dios hizo que todo lo que nosotros podamos vivir en nuestra vida común quedara encerrado, es decir, que fuera mencionado en la palabra de Dios, que todo fuera y que incluyera, esa es la palabra que estaba buscando, que incluyera todo, que todo se incluyera en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la promesa que es por la fe de Jesucristo fuera dada a los creyentes. Nosotros tenemos que entender, amados, que antes de que la fe viniera o antes de que la ley nueva que tenemos ahora todos en Cristo Jesús a través de su sacrificio fuera ahora dada, todos estábamos sujetos a cumplir la ley de Moisés. Y el que transgredía un solo de los mandamientos o decretos que habían sido dados por Dios a través de Moisés, uno solo que violaba la persona, este era culpable de transgredir toda la ley. Entonces era imposible que a través de la ley pudieran alcanzar la salvación. Pero ahora nosotros en Cristo, a través de la fe en Cristo, nosotros podemos ser salvos por gracia, ya no por obras, sino por fe. ¿En qué? En que Él fue el que venció. Él fue el que murió en la cruz. Él pagó por nuestros pecados, el justo por el pecador. Y ahorita vamos a ver un poco más al respecto de esto. Vamos a ver también que el pecado es una enfermedad del alma. Marcos 7 del 7, capítulo 7 del 21 al 23. Repito la cita. Marcos 7 del 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hay muchas personas que, por ser cristianas, piensan que no se deben de juntar o relacionarse con personas que son pecadoras, porque piensan que se van a contaminar. Pero aquí acabamos de ver
algo que es muy importante, amados. Dice que nosotros nos contaminamos de lo que sale de adentro de nuestro corazón, por nuestra boca. Pero también dice que salen de nuestro corazón malos pensamientos, adulterios, fornicaciones. El adulterio es toda relación sexual fuera del matrimonio y la fornicación es antes del matrimonio, que es todo tipo de actividad sexual, y encierro todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio o antes del matrimonio. La sexualidad fue diseñada por Dios para vivirla dentro del matrimonio. Así que si tú, amado o amada, estás teniendo actividad sexual y no estás casado, estás viviendo en fornicación. Y si estás casado y estás teniendo actividad sexual fuera de tu matrimonio, estás en adulterio. Y ese es un pecado. Habla también aquí de los homicidios, pero no solamente homicidio. La palabra de Dios no solamente dice que es quitar la vida de alguien más, sino que también habla de que el hablar mal de los hermanos, eso también te cuenta como homicidio. El estar levantando falsos calumnias en contra de tu hermano o de tu hermana, el estar tramando cosas para lastimar, para herir, para defraudar, para robarle lo que es de ellos, eso también entra en homicidio. En ofender a tu hermano. Dice en la palabra que el que llama a su hermano, y en unas versiones dice idiota, en otros dicen fatuo, dice que aparta para sí un lugar en el infierno. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra boca. Dice los hurtos, personas que roban, la lascivia, el estar hablando en doble sentido, en el estar viendo a una persona con morbo. Como decía Jesús, han oído que se dijo que todo aquel que tenga intimidad sexual con otra mujer es adulterio, mas yo les digo que aquel que mira con codicia en su corazón o con deseo, con lujuria, con pasión, con lascivia a una mujer, ya adulteró en su corazón. Muchos piensan que Cristo vino a quitar la ley, pero Él vino a subir más el estándar de santidad que ya estaba establecido en la ley. También vemos las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, el hablar groserías. Hay muchas palabras, hay mucha gente que no entiende que el decir palabras altisonantes o groserías, no sé cómo se diga en el país o en la ciudad donde nos estés mirando, pero cada región tiene diferentes tipos de palabras que se usa para ofender a otras, para denigrar y lastimar a otras personas. Eso es un pecado. La soberbia, el orgullo, hermanos. En un hijo de Dios no debe existir el orgullo, no debe de existir la soberbia. La insensatez. Personas que son necias, que aun cuando están viendo lo que es cierto, lo que es correcto, se aferran a no querer cambiar. Cuando se les está explicando es que estás haciendo esto mal, ellos no lo reconocen, se cierran. Y aún cuando están viendo en la palabra de Dios, esto es pecado.
Y ellos dicen, no, 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 es que no, no te metas con mi religión, no te metas con mi fe, tienes que respetarme. Eso, hermanos, eso es necedad. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de la palabra de Dios, la santa palabra de Dios. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Una buena definición del pecado sería decir lo siguiente: el pecado es una infracción voluntaria de la ley conocida. Cuando nosotros pecamos, estamos infringiendo la ley de Dios voluntariamente. Esta definición combina las ideas contenidas en Primera de Juan, del 3 al 4 que ya leímos, y Santiago capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer rapidito para poder recordar lo que dice. Que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, este concepto une las dos cosas, ¿no? De que infringimos voluntariamente la ley cuando nosotros cometemos pecado. El pecado puede consistir de desobediencia en la palabra o en pensamientos o en hechos. Puede tener estas tres formas en las que se puede hacer evidente. Podemos simplemente desobedecer la palabra, aun cuando sabemos qué es lo que Dios nos está mandando. Podemos decidir no hacer lo que nos está diciendo Dios. Podemos pensar que no es verdad lo que Dios está diciendo o que no queremos hacer lo que Dios está diciendo. O podemos deliberadamente actuar en contra de lo que Dios nos está diciendo. Pero las tentaciones que nos vienen en la forma de pensamientos no son pecados si los resistimos. Sin embargo, nos pueden conducir al pecado si nosotros no tenemos ese control y ese dominio para poder resistir. Hay un dicho que dijo Martín Lutero, dijo que ninguno de nosotros podemos evitar que los pájaros revoloteen alrededor de nuestra cabeza, pero dice que no permitamos que ellos hagan nido. ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo puede venir y poner pensamientos en nuestra mente. Ejemplo, de robar. Ay, es que mira qué bonito está esto y tú lo necesitas ni se te vería tan bien. Pero pues no tienes el dinero para comprarlo, pero pues no se va a dar cuenta nadie. Tú te lo mereces y empieza a seducir conforme a la concupiscencia que hay en nuestro corazón. ¿Qué es la concupiscencia? Es ese hambre que hay en nuestro corazón por cometer pecado. Que varía de acuerdo a la persona. En cada persona es diferente. Les he explicado que así como a unos en lo natural les gusta un cierto tipo de comida y a otros les gusta otro tipo de comida, así también la concupiscencia trabaja de esta forma. Y cada quien es seducido conforme a la concupiscencia que hay en su corazón. Entonces, nosotros tenemos la decisión si ceder en la tentación o no. Vemos el ejemplo claro de que Jesús fue tentado en el desierto y él resistió peleando, declarando la palabra de Dios, estableciendo la palabra de Dios en cada necesidad que el enemigo estaba tocándolo a él, que estaba tentándolo para que él cayera en pecado. Él decía, está dicho esto, esto y esto.
Él siempre sujetándose a la palabra de Dios, estableciendo la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué es la expiación? La expiación por el pecado quiere decir la reparación de una culpa por medio de un sacrificio o satisfacer a Dios por medio del pecado. ¿Es necesario la expiación? Es necesaria. Un Dios justo no puede perdonar sin haber recibido reparación por los pecados. En la cruz, Cristo hizo una expiación por todos los pecados, es decir, su muerte en vez de la nuestra. Él pagó por nuestros pecados. Muchas gentes dicen, muchas religiones dicen que Dios perdonó nuestros pecados, pero Él no perdonó el pecado. Nuestros pecados fueron borrados. ¿Por qué? Por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Él fue inmolado en esa cruz. El cordero que era sin mancha, Él fue sacrificado en esa cruz. Él murió por cada uno de nuestros pecados, llevó el castigo de ellos, de todas nuestras rebeliones, de todas nuestras bajezas. Él pagó por ese pecado. Y simplemente se hizo un intercambio. En vez de que nosotros muriéramos, Él, el Santo de Dios, Jesucristo, murió por nosotros en la cruz. Él pagó por nosotros. ¿Cuál es la justificación y la regeneración? La justificación envuelve el perdón. Nos viene por medio de la gracia de Dios, es actual y es completa. Podemos ver en la palabra de Dios que hace un ejemplo de lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Bendiciones, amado hermano, y sea bienvenido. Vemos un ejemplo, una comparación con el Antiguo Testamento, que se hacían un sacrificio por cada uno de los pecados que cometía la persona, pero se tenía que estar renovando. Cada vez que se pecaba se tenía que hacer, y de acuerdo a la gravedad del pecado era un sacrificio, era un animal o varios animales que se tenían que sacrificar. Pero ahora en el Nuevo Testamento podemos ver y nos dice que el sacrificio por el pecado de todos nosotros que Jesús hizo en la cruz, ese sacrificio, dice que es único y para siempre. Satisfació la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Él era sin mancha, Él fue sin pecado. Y Él llevó todo nuestro castigo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos estar ahora en libertad. Y créanme, amados, que eso es una muestra del amor tan grande que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Y dice que esto nos viene por gracia. No es que alguno de nosotros lo merezcamos, no es porque nosotros seamos buenos, sino que es por gracia de Dios. Gracia es un regalo inmerecido. Ninguno de nosotros lo merecía. Todos a diferentes niveles, pero todos hemos pecado. Todos nos hemos desviado de la voluntad de Dios y hemos caído en pecado. Unos han caído en adulterio, otros han caído en fornicaciones, otros han caído en blasfemias, otros han caído en idolatría, etcétera. En todas esas manifestaciones que puede haber del pecado. Pero Dios, en su misericordia, Él nos perdona. ¿Por qué? Porque ahora nosotros hemos sido partícipes de ese regalo de salvación que nos viene a través de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Y a través de su sangre, Dios
nos ve ahora limpios. Nosotros hemos pasado ahora de un reino de las tinieblas a un reino de luz, de su luz admirable, que es el reino de Jesucristo. Y vemos ahora que viene de ahí, de ese empezar, de confesar a Jesucristo. Bueno, primero empezamos por el entender cuál es el proceso de por qué el hombre cayó, por qué vino el pecado, por qué la paga del pecado es muerte, porque transgredió la ley de Dios. Y podemos ver que Dios no se quedó de brazos cruzados, sino que envió a su único hijo, a su hijo unigénito Jesucristo, lo mandó a morir por cada uno de nosotros. Y él murió en la cruz por nosotros, por amor. Y ahora nosotros, cuando nosotros creemos, pero confesamos con nuestra boca, dice que se nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios, pero también iniciamos un proceso de santificación en el cual nosotros nos vamos siendo transformados en esos hijos de Dios, en esas hijas de Dios. A eso se le llama regeneración, es el nuevo nacimiento, es un cambio de corazón, de un corazón pecaminoso, como todo lo que vimos ahorita, de donde nacen todos esos pecados y todo el pecado, todo tipo de pecado, ahora a un corazón nuevo conforme al corazón de Dios, que va a buscar todo lo bueno, todo lo justo y todo lo verdadero. Va a empezar a leer, va a empezar a entender todo lo que Dios quiere para nosotros y lo va a empezar a poner en práctica. La salvación consiste tanto de la justificación como de la regeneración. Los judíos bajo la ley de Moisés podían obtener la justificación no por medio del sacrificio de animales, pero no podían obtener la regeneración. Esa sangre de esos animales no provocaba un cambio de corazón. Por eso podemos ver, hermanos, que volvían a pecar y volvían a pecar una y otra vez. Y eran miles y miles de animales que estaban siendo sacrificados. ¿Por qué? Porque no había ese cambio de corazón. Mas, sin embargo, la sangre de nuestro Salvador, de Jesucristo nuestro Señor, sí provoca en nosotros esa regeneración de corazón. Es como el ejemplo de nuestro hígado. Yo pienso que todos conocemos que nuestro hígado es el único órgano de nuestro cuerpo que se puede volver a regenerar, se puede sanar, ¿verdad? Y puede estar enfermo, pero si se lleva la dieta, una dieta efectiva, y adecuada a la necesidad que tiene esa persona que está pasando por esa enfermedad, su hígado puede sanar. En el caso del corazón del humano, cuando empieza a tener esta exposición con la palabra de Dios, a través de esa palabra empieza a ser nuestra mente y nuestro corazón empiezan a ser limpiados por el lavamiento, por la palabra de Dios. Es como si fuera agua. Si nosotros tenemos una fuente en la cual nunca había existido ese fluir constante de agua, pero en algún tiempo tuvo agua, se va a encharcar, se va a llenar de lama y se va a llenar de basura. Pero si vuelven a conectar esta fuente y empieza a brotar esa agua, va a empezar a limpiar y va a quitar toda esa tierra, toda esa basura que estaba ahí almacenada. La palabra de Dios hace algo así en nosotros, nos limpia de todo pecado. Empieza a través del poder del Espíritu Santo, empieza a haber una purificación en nuestra mente. Cuando nosotros venimos al Señor, y más si nosotros venimos de pecados de índole sexual, venimos con nuestra mente distorsionada,
con nuestras emociones distorsionadas y aún en nuestra carne venimos con conductas que están distorsionadas, no están dentro de la voluntad de Dios porque así no fuimos creados. Dice que todos los pecados quedan fuera del cuerpo, pero los pecados sexuales entran dentro de nosotros, pervierten nuestra mente, pero también nuestro corazón y dañan nuestro cuerpo. Todo eso bueno que Dios había creado en nosotros. La fe, amados, hace la diferencia en cada uno de nosotros. El cristiano experimenta ambas cosas. Él recibe el perdón de sus pecados, o sea, la justificación, y Dios le cambia por completo por medio de la renovación del Espíritu Santo, la regeneración o el nuevo nacimiento. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 3 del 1 al 15. Que es cuando Jesús está hablando con este maestro, ¿verdad? Que se llamaba Nicodemo. Está un poco extenso y ya estamos en tiempo, pero yo les recomiendo, amados, que lo lean en casa para que puedan entender. Jesús le decía a Nicodemo, porque él estaba preguntando por esa salvación, y Jesús le dijo que todo lo que era nacido de carne, carne era, y lo que era nacido del Espíritu, Espíritu era. Le empezó a explicar de esa nueva naturaleza de la cual podía él participar si él creía en él. Y Jesús le hace una pregunta muy interesante. ¿Eres tú maestro de Israel y no conoces esto? Porque los fariseos, así como los maestros del Sanedrín, de la sinagoga, se habían hecho esclavos de la ley, y ellos les preocupaba más la ley de Moisés que el conocer la voluntad de Dios o el corazón de Dios. Y eso es lo que hacen las religiones. Por eso yo siempre hago un hincapié. Dios no es una religión, Dios es una relación. Él nos da decretos, nos da mandamientos. ¿Para qué? Para que podamos tener una relación con Él, que es nuestro Padre. Y para los que no son sus hijos aún, para que puedan conocerlo como Padre, que puedan conocerlo como Salvador. Pero Dios no está buscando que nosotros tengamos una religión. Él está buscando que tengamos una relación. Cuando Él creó al hombre, Él no dice, y Él creó la religión de los, póngale un nombre. No dice que creó la religión fulana de tal. Él dice, creó al hombre y a la mujer. Y dice que Él se paseaba por el jardín. Él estaba buscando tener una relación con cada uno de nosotros. Pero el hombre cayó en tentación y se desvió del propósito que Dios tenía para nosotros. Pero Jesús vino y nos rescató de eso. Y ahora estamos otra vez en el camino que Dios en el principio había trazado para el hombre. Vemos aquí también con Nicodemo que Jesús le dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está sentado en el cielo. Y le dijo que todo aquel que no nazca de nuevo de agua y del Espíritu no entrará al reino de los cielos. Nosotros debemos de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con conocimiento. El bautismo de niños no es aceptado bíblicamente, está fuera de la palabra de Dios, no es algo bíblico. El bautismo que aquí se habla en la palabra de Dios es el bautismo de personas ya con conocimiento, porque dice en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y bautízate. Eso es lo que nos va a dar la salvación, no el bautismo, sino el creer, el estar cada uno de nosotros
participando de esa fe. Amén. Y aparte también vimos, como lo vimos hace 2 estudios pasados, que es cuando el Espíritu Santo desciende sobre una persona y la sella y pone ese sello en el corazón, un nuevo corazón. Y de ahí empieza a trabajar en esa renovación, tanto en el corazón como en la mente. Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vimos al principio que Dios hizo al hombre y a la mujer para su gloria. Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios con nuestra vida. Cada acción que nosotros estamos haciendo glorifica a Dios, entonces tu vida está haciendo la voluntad de Dios. Por lo contrario, tus acciones no están glorificando a Dios o estás viviendo una vida donde ni siquiera sabes cuál es la voluntad de Dios, amado, entonces tú no estás aún haciendo la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos muestra que la fe es necesaria para lograr la salvación. La salvación no es por estar yendo a un determinado grupo religioso o una institución religiosa. No se obtiene la salvación así. La salvación es por fe en Jesucristo, que Él murió para el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros entendemos que la vida que nosotros estamos llevando no es la vida que le agrada a Dios, y de nuestro corazón nace ese arrepentimiento y no un remordimiento, sino que con convicción entendemos: esto que yo estoy haciendo no está dentro de la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros saber cuál es la voluntad de Dios? Apúntalo por ahí en tu libro o en tu cuaderno de notas. Éxodo 20, ahí están los mandamientos. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Deuteronomio 29 y 30 nos habla, en el 28 también nos habla la consecuencia de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. ¿En dónde quieres estar tú? ¿Qué es lo que te va a pasar si tú eres obediente a Dios? ¿Qué es lo que te va a venir? ¿Y qué es lo que va a pasar si tú no obedeces a Dios? ¿Qué es lo que te va a venir? Porque ambas tienen consecuencias. Vamos a ir al libro de Hebreos. Y vamos a ir al capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, de todos aquellos que le buscan. Hay muchos que dicen: es que yo creo en Dios, pero la palabra también dice: es que también Satanás y sus demonios creen, no por eso son salvos. No es suficiente con creer para poder ser ya salvos, sino que tenemos que tener una fe activa. ¿Qué es una fe activa? Es una fe que va a ir acompañada de obras. Hay muchos que dicen vulgarmente, ¿no? Dicen, de lengua me como un taco. ¿Qué quiere decir esto? Es un dicho mexicano, ¿no? A lo mejor en otras partes del mundo no lo van a entender, pero lo que quiere decir esto es que las palabras se dicen muy fácil, pero los hechos demuestran si son verdad o no. Una fe que es activa, que es real, va a estar acompañada de obras. Por fe nosotros nos acercamos a Dios creyendo que Él nos creó, creyendo que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Y es cuando nosotros podemos creerlo en nuestro corazón, y dice que eso nos cuenta por justicia. Pero dice también en Romanos 8, dice que
en nuestro corazón lo creemos y nos cuenta por justicia. Más dice que con la boca lo confesamos, corrijo la cita, es Romanos 10, del versículo 9 y 10. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nosotros debemos de confesar esto que nosotros hemos creído, y eso nos da el derecho de ahora sí convertirnos en hijos de Dios, porque somos creación de Dios. Toda la humanidad es creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios, y solamente hay de dos: o somos hijos de Dios o no. Y si no somos hijos de Dios, entonces somos y estamos bajo el poder del enemigo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos o debemos hacer? Es hacer esta confesión de fe. Pero no simplemente porque la persona diga, ay, no, es que yo quiero ser hijo de Dios. Es muy feo no ser hijo de Dios. O sea, sí, es verdad, es muy feo. Pero de verdad lo debes de creer de corazón. Si no, no es válido. La fe que salva es intelectual, es consciente. Un niño no puede creer, un bebé no puede creer, no puede estar consciente, porque no tiene ese raciocinio, no puede entender. Si hay veces que para nosotros en una edad adulta nos cuesta creer muchas cosas o entender muchas cosas, mucho menos un niño. Un niño no puede tener ese alcance intelectual para poder entender las cosas que puedan estar pasando en la vida. La fe también es volicional, que quiere decir que tiene una decisión de creer, y es también emocional, es decir, envuelve la mente, la voluntad y las emociones. Nosotros tenemos que creer todo esto con toda nuestra alma. ¿Qué es lo que conlleva al alma, o qué es lo que todo lo que encierra el alma? Está nuestra mente, están nuestras emociones y está nuestra voluntad. Si nosotros aprendemos a creer en la palabra de Dios con todo nuestro ser y amamos a Dios, que ese es el primer mandamiento: amarás a Dios, dice, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Luego tenemos que decidir aceptar a Cristo, que es esa decisión de creer. Una decisión que tenemos que tomar por nuestra libre voluntad. Acuérdense que Dios respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros. No sencillamente para agradar a nuestro pastor o líder religioso o a nuestra familia. Entonces esta decisión produce gozo en el corazón, y ahí es donde entran las emociones. Cuando nosotros llevamos nuestra vida a Dios, ese gozo nace en nuestro corazón. Puede estar pasando cualquier cosa a nuestro alrededor. La alegría es una cosa muy diferente al gozo. El gozo viene del espíritu, que ese es provocado por todo lo que viene respecto a Dios, a quién es Dios. Y la alegría está en nuestras emociones, pero eso es cambiante. En un momento podemos estar bien contentos o muy contentos, y puede pasar algo y nos pone tristes o nos desanima. Pero en el espíritu no. ¿Por qué? Porque Dios es inamovible, Dios no cambia, siempre Él va a ser igual. Podemos tener la seguridad de nuestra salvación. La vida nos asegura, nos las asegura. Podemos tener esa seguridad que nosotros somos salvos. Y esta seguridad viene en la palabra de Dios. Vamos a verlo en
Carta primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Espíritu Santo nos da esa seguridad. Vamos a ir a Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Nuestro espíritu nos testifica también sobre ella. Vamos a volver a Carta primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel fue engendrado por Dios, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Una vida cambiada nos testifica también de que nosotros somos hijos de Dios. Cuando nosotros estamos teniendo una vida que se alinea a la palabra de Dios, que estamos poniendo por obra lo que nosotros creemos, eso va a dar testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. No nomás que lo digamos. Yo puedo decir, es que soy un elefante, pero si yo no tengo orejas grandes y una trompa y todas esas características que tiene un elefante, por más que yo lo diga, no me voy a convertir en un elefante. No voy a tener las mismas características o la misma genética de un elefante. Si yo estoy diciendo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios, y sin embargo me la llevo diciendo mentiras, groserías, blasfemo, mi vida es totalmente contraria a lo que dice que debe ser un hijo de Dios, es una mentira. No soy una hija de Dios. La fe debe de ser activa, debe de estar acompañada de obras. Si Cristo promete la seguridad de nuestra salvación, si nosotros nos mantenemos fieles, en el estudio pasado hubo una hermana o algunas hermanas que me comentaron que la salvación no se pierde. Hay muchas personas que piensan así. Son doctrinas que se manejan en algunas congregaciones cristianas, ¿no? Y piensan que por haber hecho una confesión de fe ya pueden hacer cualquier cosa, al cabo es que la salvación no se pierde, pero no es así. La palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 al 10. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Está hablando aquí de Jesucristo. Jesucristo es el que está escribiendo esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú no eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí está hablando de los que dicen, está ejemplificando de los que dicen ser salvos o hijos de Dios y no lo son, sino que son, ¿qué dice? Iglesia de Satanás. Son hijos de Satanás. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En el versículo 17 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. También en el
capítulo 3, versículo 12 dice: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y un nombre nuevo. En el capítulo 3, versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. En el versículo 21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y aquí es donde podemos leer un versículo antes que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está hablando, Jesucristo está hablando de la puerta de nuestro corazón. Él está tocando hoy a la puerta de tu corazón. Tal vez tú nunca habías escuchado estas palabras, pero todo lo que se está enseñando aquí, esto es palabra de Dios, no es algo que sea salido de mi corazón o de mi mente, sino que está puesto con la palabra de Dios. Por eso es que este estudio se llama En búsqueda de la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de Dios. Porque conoceremos la verdad, y la verdad nos va a hacer libre de toda mentira que se nos haya enseñado, o de toda mentira que podamos haber creído. Si hoy tú escuchaste y entendiste que toda la humanidad heredó el pecado de Adán y Eva, y ahora Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros los pecadores, ¿para qué? Para que nosotros ahora podamos ser salvos. Y tú lo has creído. Si tú has creído que Jesucristo murió en la cruz, pero que también resucitó al tercer día, y que Él está a la diestra del Padre, y tú te arrepientes de tus pecados y hoy dices: yo no sabía que lo que yo estaba viviendo era pecado. Si tú ahora en tu corazón hay ese sentimiento de arrepentimiento, ya conociendo y entendiendo en tu corazón que necesitas de un Salvador, y que a través de sin ese Salvador no vas a poder llegar a ser salvo, porque dice la palabra de Dios que el único nombre dado a los hombres en el cual podemos nosotros ser salvos es el nombre de Jesucristo. Y tal vez tú digas: pero ¿cómo voy a saber de qué es de lo que me debo de arrepentir? O ¿cómo voy a saber si yo he transgredido la ley de Dios? Pues voy a leer a continuación los mandamientos que en las Biblias, en toda Biblia vienen. Dice en Éxodo capítulo 10, pon mucha atención, y si tú ves alguno que tú estés aquí transgrediendo y tú quieres arrepentirte, hoy vamos a orar por eso. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los que cometen pecado. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomara su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, para
que está adentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alegren en la tierra de Jehová, que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos que Dios ha dado, pero hay más estatutos también que se han dado. Y si tú estás interesado en conocer un poco más sobre esto, comunícate conmigo y te los haré llegar. Y si por lo poco tú pudiste escuchar esto y tú dices, ok, pues es que yo he mentido, yo he hecho esto otro, pero yo no sabía que esto era pecado, o pues sí sabía, pero pues aún así lo hice. Pero en tu corazón ya hay un arrepentimiento. Yo te voy a pedir que oremos. Si tú quieres hacer esta oración y si tú quieres, ¿cómo se dice? Si a ti te gustaría hacer una oración donde tú aceptaras, denme un segundo porque está a punto de apagárseme el teléfono y lo acabo de conectar. Bueno, si tú quieres hoy o sientes en tu corazón el querer hacer esta oración de fe, la cual ahorita estuvimos hablando, que se cree con el corazón pero se confiesa para salvación, y tú quieres hoy tener un cambio en tu vida y convertirte en una hija de Dios o en un hijo de Dios, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Dios, yo hoy te doy gracias por esta palabra que he escuchado. Yo no te conocía, mas ahora he escuchado de tu palabra. Yo te pido que tú perdones mis pecados. Te doy las gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí, para que a través de su sacrificio en la cruz yo pudiera, por gracia, ser salvo. Hoy yo tomo la decisión conscientemente y acepto a Jesucristo como mi único Señor. Sé que Él es el mediador para llegar a ti. Te pido que perdones mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, ese libro que yo acabo de escuchar que existe. Dame esa vida eterna de la cual está hablando en tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y si tú hiciste esta oración y hoy tomaste esta gran decisión, yo te pido que no te pierdas estos estudios, porque esto tiene que tener continuidad. Esto simplemente es el inicio. Empieza desde hoy ese nuevo, esa transformación, esa nueva vida. Y si quieres tú comunicarte conmigo, yo te puedo dar más o menos una guianza para cómo estar llevando esta vida en santidad, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra. Y pues, amados, hemos llegado al final de nuestra transmisión, de nuestro estudio. Les recuerdo que este estudio es cada semana a las 7 de la tarde, horario de Hermosillo, Sonora. Y les recuerdo también que al terminar este estudio se hace el nuevo enlace para el estudio de la próxima semana, para que puedan ustedes asegurar su asistencia, para que Facebook le pueda recordar. También que estamos transmitiendo desde nuestra página Mujer Reparadora de Portillos, así como en los grupos cristianos A Ti Mujer y también en el grupo de citas bíblicas. Y también estamos transmitiendo por YouTube en el canal Angélica
Gabriela Cruz Estolano o Angélica Cruz Estolano, creo. Les pido que si le pueden dar like al video para que sigamos creciendo, para que Facebook también pueda recomendar ese tipo de videos a otras personas y poco a poquito sigamos creciendo como comunidad cristiana, como esa familia que somos en Cristo Jesús, y que podamos también alcanzar a través de estos videos, de estas enseñanzas a otras personas y poder serles de bendición, amados. Hay muchas personas que, como podrían decir, no es que yo no tengo ese don de enseñar o de hablar tanta facilidad de palabra, yo también me atoro mucho, pero en obediencia y por mandato del Señor, pues aquí estoy y esforzándome. Pero hay que hacer un poquito, poner un poquito nuestro granito de arena y compartir estos videos, etiquetar a otras personas, porque todos necesitamos de esa salvación. Amén. Y pues los espero en la próxima semana. Espero que el Señor guarde y bendiga sus vidas. Bendiciones a cada uno de ustedes. Están en mis oraciones y no dejen de orar también por mí, por su servidora, para que el Señor siga haciendo su voluntad y siga estableciendo su reino y su voluntad en mi vida, en mi familia. Amados, nos vemos la próxima semana. Un gusto haberlos saludado y estar aquí con ustedes. Bendiciones.